Hola, Hola Ana, ¿cómo estás? bien, ¿y tú, Marcos? Muy bien, muy buenas tardes. Contento de que estemos aquí, que estés aquí. Gracias por querer pasarte y darnos un poquito de tu tiempo. Nada, gracias a ti por la invitación, que además, como me gusta mucho hablar y en particular de este tema, pues es más que bienvenido. A ver, te gusta hablar, pero porque en el fondo tienes cosas que decir, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Que hay un mensaje importante y la verdad es que siempre que te escucho hablar de los temas digo, jolín, me encanta el enfoque que tienes desde la alimentación de ir ese paso más allá que no creo que todo el mundo le da esa importancia o el hecho de tener en cuenta que la relación con la comida, el cómo nos relacionamos con pues, todas las dietas o con la alimentación, etcétera, es muchas veces lo que determina que se siga o no un plan, ¿no? Entonces, me parece muy, muy importante que hablemos sobre ello y contento de que estés aquí. Pues nada, pues sí, es que, bueno, al final, aunque es cierto que en mi caso personal quizá empezó más por mis propios problemas de relación con la comida, entiendo que el, no sé si llamarlo sufrimiento o el conflicto, en general, es un maestro, ¿no? Que tú puedes escuchar o no. Y como la relación con la comida es muy conflictiva, también por temas que tú hablas mucho, ¿no? Nuestros genes no están diseñados para este ambiente alimentario en el que vivimos. Entonces, quizá ahí se abre una brecha para que se expresen muchos problemas que tienen un origen más distal, pero que la comida es un buen síntoma para ver que algo está fallando, ¿no? Entonces, la conducta alimentaria me parece algo complejo, pero a la vez maravilloso como maestro para poder aprender más sobre nosotros mismos. Muy, muy bueno ese punto, ¿no? Aprender sobre nosotros mismos. ¿Se me escucha bien? Yo perfecto. Vale, que como he puesto justo los cajos entre medias, que se me había olvidado. Al final, creo que esta relación con la comida, como digo, está detrás de muchos de esos problemas y que todos hemos empezado, yo creo, cuando ayudamos sobre ese tema, sufriéndolo nosotros mismos, ¿no? Porque rara es la persona que no tiene problemas de relación con la comida hoy en día o que no los ha tenido, ¿no? Sí, claro, yo creo que es por lo que te decía, porque también creo que tenemos una visión del ser humano demasiado romántica, o sea, porque muchas veces se pone el ejemplo con otros animales, pero es que un animal, si comparas un animal doméstico, también hay animales domésticos que padecen obesidad, que te están pidiendo comida cada dos por tres, o sea, el ser humano antes comía lo que podía, y da igual si nos ponemos hace 50 años o hace 1000 años. En cambio, a día de hoy, yo siempre lo digo en plan muy explícito, porque yo hablo así, que tú vas a un súper y casi te meten la comida por la boca, porque tú vas a pagar y tienes ahí 4 berlinas, 1 euro. Y una persona sale de su trabajo estresada, sin expectativas de bienestar próximo, y a veces pues va a ser ese recurso el que tenga más útil. Y como se ha normalizado, pues determinados momentos de tu vida pueden hacer que eso se acabe complicando, porque se junta lo biológico con lo emocional, con el ambiente, con todo y sale por ahí. ¿Cuál? Yo no he preparado nada, ¿no? No he preparado a nivel de preguntas porque me gusta que sea una charla abierta y vayamos yendo un poco por Fluido. donde surja, sí. Pero, has hablado de ese punto de que los problemas de relación con la comida nos ayudan a conocernos a nosotros mismos y podríamos ir de que ese punto de tener conciencia nosotros mismos es lo que nos ayuda a darnos también cuenta de que tenemos un problema de relación con la comida. Claro, yo muchas veces digo que cada persona tiene su nivel de conciencia. Entonces yo pienso que hay personas con niveles de conciencia tan bajos en general que pues entiendo que en la comida tampoco van a llegar pues ni siquiera a tener incluso conciencia de tu cuerpo, ¿no? Que tiene mucho que ver con la dieta. A mí me pasa mucho en asesoría pues que me encuentro con mujeres, ponte ya de 40 para arriba, que han normalizado no mirarse en el espejo. O sea, que yo me ducho y me pongo una toalla y ala, yo no tengo en ningún momento contacto con mi propio cuerpo, contacto físico. O sea, evado echarme una crema, tocarme. Entonces, si ya llego hasta ese punto de evitar mi cuerpo porque me siento tan infeliz en la piel que habito,
pues, ¿cómo puedo tener un buen estado de conciencia cuando mi sistema nervioso central está directamente recibiendo información de mi sistema nervioso periférico constantemente? O sea, como está mi intestino, como está mi piel, afecta a cómo yo siento, cómo percibo toda mi realidad. Entonces, claro que puede ser que la falta de conciencia global que tenemos hoy en día, también por el ritmo de vida que tenemos, etcétera, haga que se acaben deteriorando cosas como la relación con la comida, que quizá debería de ser más intuitiva, ¿no? Pero también creo que por eso cada vez más nos atrae más pues las culturas orientales, ¿no? Y el hincapié que ellos siempre han hecho en que el cuerpo y nuestro estilo de vida es una parte fundamental de nuestra salud mental. Has mencionado el tema de la relación con el cuerpo y no sé qué opinas tú, pero yo creo que prácticamente todas las personas que tienen problemas de relación con la comida, todas arrastran problemas también de relación con su cuerpo. No sé si tú te encuentras también algo así. Sí, primero porque muchas veces esas personas ya de serie tienen problemas para mapear su propio cuerpo. Es decir, por ejemplo, una persona que tenga un trastorno restrictivo percibe mucho el volumen de su propio cuerpo. Igual que hay personas que padecen obesidad y tienen más capacidad de base para saborear la comida. O sea, es decir, que tu propia neurofisiología con la que has nacido va a determinar también tu conducta, aunque tú después tienes margen de mejorarla para tu propio bienestar, ¿no? Y es lo que, para mí, lo que deberíamos hacer. Pero sí, ya sea porque percibes demasiado tu cuerpo o también las personas con trastornos restrictivos ven mucho el detalle, en general, en muchos estudios científicos se ha visto, entonces en vez de ver su cuerpo en global, ven pequeñas partes, pues ven, tengo aquí un Michelin y no ven mi cuerpo en general, que no tengo un porcentaje de grasa tan elevado, ¿no? Y tú ves una persona que tiene un índice de masa corporal de 16 o 17 y te está diciendo, tengo mucha grasa en las piernas. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser eso? Si tiene un índice de masa corporal de desnutrición, porque su cerebro está mapeando eso y es su realidad. Y también al revés, personas que son totalmente ya inconscientes de su volumen corporal y que se dan cuenta de que han engordado cuando ya no les cabe la ropa que tienen en el armario. Entonces ahí la conexión con el cuerpo es cero. Y yo creo que eso es imprescindible. O sea, para mí es súper importante que una persona esté conectada con su cuerpo porque es una parte de ti. O sea, no es algo vanidoso, es que es una parte de tu persona que tienes que cuidar para tú estar bien. Habla, hablan aquí de trastorno de restricción. Justo iba a comentar que yo creo que de parte de un poco del mundo del fitness tradicional, ¿no? De los últimos, bueno, 20 años, pero ahora está empezando a cambiar, yo creo, un poco, pero sigue más o menos igual si salimos un poco fuera. Muchos de los problemas también de relación con la comida vienen por ahí, ¿no? Que suelen ser el extremo contrario. Tenemos problemas tanto de exceso de sobrealimentación o adicción a la comida, y luego también trastornos que tienen más que ver con el hecho de comer poco y privar constantemente al cuerpo de los nutrientes que necesita. Sí, para mí las dos cosas, obviamente, cuanto más problemas de conducta tenga una persona, más saliente va a ser lo que esté haciendo como algo llamativo para nosotros, porque al final una conducta no está bien o mal, tiene que ser adaptativa o no para una persona y ver cómo afecta a las otras esferas de su vida, cómo va encajando todo, ¿no? Pero para mí la restricción y la compulsión son como dos caras de la misma moneda y que se parecen mucho a cualquier tipo de adicción, porque lo que hacen es que restringen mucho los intereses que tiene una persona en su vida. Es decir, que va a centrar mucho en su alimentación. Por eso decía lo de la conducta. Puede haber una persona que tenga una dieta carnívora y sea feliz y plena, y otra persona que esa dieta carnívora la esté llevando, pues eso, para canalizar otros rasgos de su personalidad que le están autodestruyendo. Entonces, la conducta en sí no es lo que solo va a decir que algo esté bien o mal, sino cómo todo eso esté dentro de la vida de la persona. Pero yo muchas veces hablo de que la restricción y la compulsión es lo mismo, porque los trastornos restrictivos son bastante egosintónicos, es decir, que la persona incluso se puede llegar a sentir orgullosa de su conducta aunque le esté haciendo daño. Entonces es bueno que esa persona vea, mira, lo que tú haces es exactamente lo mismo que desprecias de una persona que come compulsivamente o que come con gula, porque tú te estás autodestruyendo con tu comportamiento. Lo que pasa que te sientes orgulloso porque tienes esa sensación de control, aunque es un control que realmente es contra de tu supervivencia. Sí. Muy, muy interesante. Por intentar también ya entrar en el hecho de
vamos a intentar dar algo para ayudar a las personas, aparte de mapear un poco todo el territorio. Para mí es muy importante, y creo que estarás de acuerdo, en el hecho de generar conciencia en la persona sobre el impacto que tiene la alimentación en su bienestar a nivel emocional, porque muchas personas no son conscientes de que la alimentación influye diametralmente en cómo se sienten, en cómo son de inestables a lo largo del día, en el estrés incluso les provoca el hecho de estar pensando en qué comer, qué no comer, en la culpa, y el hacerles entender, oye, si modificas la alimentación con el hecho de buscar un autocuidado, vas a poder sentirte mejor, tener un mejor estado de ánimo, tener mayores niveles de energía. Y a mí me ayuda mucho entrar por ahí para que la persona esté mucho más como abierta, ¿no? A generar ciertos cambios. Claro, depende. Depende digamos, del nivel de problemática que tenga cada uno, ¿no? Pero por poner un ejemplo extremo, una persona que esté en una desnutrición que pone en peligro en su vida, o se nutre, o ya da igual el tratamiento psicológico que vaya a llevar, porque su sistema nervioso no está ahí directamente. O sea, lo primero en este caso sería renutrirla. Entonces, claro, que tu cuerpo biológicamente tenga un sustento, podríamos ponerlo en el caso de las personas que no tienden a los restrictivos, sino que están sumamente inflamadas, pues claro, es lo que tú dices. Si mi sistema hormonal es una montaña rusa, si mi intestino está inflamado, mi cerebro también, pues ¿cómo voy a pretender hacer buenas elecciones? Lo que pasa que, aunque eso puede ayudar muchísimo, es lo que digo, para mí sería quizá dentro del mayor grueso de la población. Pero cuando una persona ya tiene un problema muy gordo con la comida, pues en plan me doy atracones solo y tal, ahí a lo mejor yo iría más a lo distal, que ha llevado a esa persona a llegar a ese extremo, ¿no? Pero para el grueso de la población debería de haber muchísima más conciencia de cómo su alimentación impacta en su estado de ánimo. Y no pensar, soy un vago, o cosas como, por ejemplo, cuando tengo la regla no puedo entrenar, o no puedo trabajar, o no puedo, o estoy triste llorando todo el día. Claro que tus hormonas influyen, pero cuando tienen ese desequilibrio tan grande es porque hay algo de base que no se está haciendo bien. Entonces, claro, primero, estar motivado para hacerlo, entender por qué puede funcionar y comprobar en tu propia piel lo mucho que cambia tu visión de la realidad cuando cambias de alimentación, pues eso es para mí pues una llave maestra. De hecho, yo cuando probé la alimentación paleo muy estricta, que ya había sanado otras cosas de mi vida, y decidí probar eso, estuve muchísimos meses siguiendo una dieta paleo muy estricta y siempre digo que para mí fue lo que me terminó de curar. O sea, mi sistema nervioso se curó en ese momento. Sanó su relación con la comida, aprendió a comer suficiente y no tener miedo a engordar por comer suficiente, o sea, ver la comida como un amigo, lo que tú dices de no tener dependencias, de ver que puedo estar muchas horas sin comer y que no pasa nada. El problema es que, claro, puede haber una persona, lo que te digo, con un índice de masa corporal de 16, desnutrida, que vea esto y diga, ay, pues yo ¿por qué no puedo hacer ayunos? Entonces ahí es donde hay que ver, no, si tú puedes hacer ayunos, pero si en tu ventana de alimentación comes lo que necesitas, y en tu caso necesitas mucho porque estás desnutrido. Entonces la cuestión es también saber utilizar las herramientas, pero para mí, vamos, la mayor parte de la gente ha asumido como parte de su personalidad cosas que tienen que ver por sus malos hábitos de vida, que ya pueden ser comer mal, dormir mal, no hacer ejercicio, no tener exposición a la luz del sol, lo que sea. Sí, eso, que realmente es súper importante y al final que cuesta mucho hacer cambios en la alimentación si pensamos venga, voy a hacer cambios en la alimentación saludable, pero me voy a restringir de X alimentos y ¿para qué? ¿No? Si a lo mejor no pierdo peso y porque muchas veces no tienen en cuenta que tiene un impacto, por ejemplo, el hecho de no estar todo el día con picos de glucosa tiene un impacto brutal en cómo se van a sentir y si empiezan abren esa ventana, poder experimentarlo y dices, ostras, son capaces como de decir, bueno, o tener un poco más de fuerza de voluntad más adelante a ese nivel de, ostras, esto me hace sentir muy bien, le veo más significado al hecho de cuidarme, ¿no? Que el hecho de hacer algo porque se supone que es saludable.
Claro, yo es que lo que pienso es que, bueno, y por lo que sabemos, ¿no? Incluso, por ejemplo, con el tabaco, las personas no dejan de fumar porque saben que dentro de 10 años tienen más probabilidades de tener cáncer. Dejan de fumar porque hoy en día lo tienen muy, muy difícil, porque es caro, porque tienes que hacerlo solo, porque huele mal, bla, bla, bla. Pues con la alimentación para mí es lo mismo. Tú necesitas sentirte bien ya en este momento. No que te prometan que dentro de 10 años vas a estar súper bien, sino sentir, pues lo que te decía, pues que no me tengo que tapar con una toalla cuando paso por delante de un espejo porque me gusta lo que veo y lo que Ujú. siento, cómo siento mi cuerpo, cómo siento mi piel todo el día. Y lo que tú decías de la fuerza de voluntad, pues eso, cuando tienes una relación con la comida sana, tú no tienes fuerza de voluntad. Yo no tengo que no comprar un ultraprocesado en el súper esforzándome, es que no me lo quiero Claro. comer. Y si un día voy a un súper restaurante y quiero vivir una experiencia sensorial y me quiero comer el postre porque me apetece, lo puedo hacer desde la libertad, disfrutándolo mogollón, porque va a ser una ocasión muy especial y no me va a generar ningún tipo de dependencia. Voy a poder tener ese momento y ya está. Entonces, claro que eso para mí es ser libre. Entonces, al final, si tú vives esclavo de tus pasiones, pues tampoco eres libre, claro. 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 ¿Qué le podemos decir a... Vamos a irnos a los dos extremos, ¿no? Vamos en primer lugar a la persona que tiene más ese trastorno más compulsivo, ¿no? Y que a lo mejor lleva 20 años en esa situación y siente o ha perdido totalmente esa esperanza de que por mucho que se esfuerce, a lo mejor aguanta 4 días y de repente otra vez un atracón y constantemente en ese ciclo ya de autodestrucción, ¿no? ¿Qué es lo que le podríamos decir, ¿no? Para empezar a generar un cambio? Bueno, primero esperanza. O sea, yo estuve muchos años dándome atracones brutales y vamos, siempre digo que cuando dicen los TCA no se curan. Pues mira, pues es que yo tengo clarísimo que me haré otra cosa, pero atracones no, porque lo tengo muy trabajado y muy superado. Entonces, de hecho, los atracones es el TCA más fácil, digamos, de solucionar. Entonces, esperanza, porque se puede hacer y porque es algo que ha aprendido tu sistema nervioso y que con ayuda de un buen estilo de vida más aprendizajes nuevos que tenga tu sistema nervioso, exponiéndose a otras cosas y viendo que pasan cosas buenas cuando te expones, pues eso, a una alimentación más saludable, por ejemplo, lo que te decía, mucha gente, ¿por qué no aguanta ni 4 días? Pues porque come poco de lo sano. Pues chico, come hasta saciarte de lo que es nutritivo y sano y ahí tú vas a perder el miedo a engordar, porque te vas a dar cuenta de que por comer esa comida hasta saciarte no engordas y cada vez va a estar más saciado, te va a apetecer menos ese tipo de alimentos más ultraprocesados y tal. Es decir, tienes que exponerte a eso, pero de forma correcta. Que, por ejemplo, pues para mí uno de los errores clave es que la gente come poco de lo que realmente tendría que comer más. Y ver, ¿no? En cada caso, por ejemplo, es súper importante cuando alguien tiene un trastorno más compulsivo de picoteo y tal, que tenga una pauta. O sea, la pauta es terapia conductual. Tú tienes tu pauta y tienes que seguir tu pauta. Me da igual que sea una dieta paleo, una dieta low carb o lo que sea. No puede una persona ir a salto de mata como se lleva ahora alimentación intuitiva en el sentido de cómo lo que me apetece. No, porque si tu sistema está dañado, te van a apetecer cosas que te van a dañar todavía más. Entonces tú tienes que tener tu pauta y cuando te salgas de esa pauta con la que a priori estás de acuerdo, analizar qué ha pasado ahí. Pues a lo mejor, mira, ese día venía muy estresado del trabajo o no tenía preparada mi comida y ver qué es lo que me pasa. Pues soy una persona que no sé dar una salida buena a mi estrés, pues tengo que aprender a manejar eso. Tengo que ya tener comida en casa preparada para que en esos momentos que siento mucha hambre poder comer, pero algo que sepa que no me va a hacer mucho mal. Es decir, cuando ya pasa lo que nos está diciendo, lo que es el problema, ahí lo trabajaría en concreto. Pero si una persona no tiene una pauta, que muchas veces es lo que hoy en día se quiere evitar con estos movimientos más de, no sé, body positive, alimentación intuitiva, no hay alimentos buenos y malos, de tal, no, todo lo contrario. Esas personas son vulnerables y son víctimas de ese tipo de mensajes porque al final se acaban sintiendo todavía peor porque tienen más compulsión de la que tenían antes. Entonces, tienen que tener una pauta e interpretarlo eso, como si tú, por ejemplo, tienes insomnio. Tú no puedes decir, me acuesto cuando me apetece. No, tú tienes que seguir unas pautas para que te ayuden a dormir, acostarte una hora, levantarte otra hora aunque no te apetezca. Y con esas señales externas regulas tu ritmo interno que no está bien, ¿no? Entonces, para mí lo primero sería eso, una pauta, y después ir trabajando cuando no soy capaz de seguir esa pauta, qué es lo que ha pasado. Y seguro que va a haber que trabajar otras cosas, pero que son totalmente compatibles con una alimentación saludable. Me gusta
gustado mucho que has hablado al final de esa alimentación consciente, ¿no? De, vale, ¿por qué me ha ocurrido esto? ¿No? Y sacar algo en positivo. Y creo que algo clave también es, al final, para salir de ese tipo de trastornos, tenemos que generar una identidad nueva de la persona que somos, ¿no? Y muy arraigado a estos atracones está el hecho de, después de ese atracón, estar varios días que sí con culpa, con compensación. Y para mí me gusta mucho incidir en mucho de, vale, la nueva persona que tú quieres ser, que en la que quieres convertirte, después de equivocarse o tener un atracón o cagarla, como tú quieras pensarlo, se perdona, tiene compasión y al día siguiente o la siguiente comida se vuelve a alimentar saludablemente. Y ahí cortamos también un ciclo de conducta que es no solo el atracón, ¿no? Sino son los días después. Entonces, entrando ahí, también creo que se pueden mejorar muchas cosas, ¿no? Vale, Claro. he hecho esto, me perdono, no pasa nada, no me cargo a lo mejor con tantas culpas como antes y demás, paso página y le demuestra a mi cuerpo la persona que quiero ser con acciones al día siguiente. Es que por un lado, a mí ya cuando me viene una persona que me empieza a preguntar, ¿y si hoy voy a cenar fuera, al día siguiente cómo como? Pues comes igual. Porque es que entonces ya me estás preparando el terreno para ir a darte un atracón hoy por la noche o qué pasa, ¿sabes? O sea, vas a comer igual. O sea, yo entiendo que a lo mejor si hoy has ido a comer fuera y comes más de lo habitual o la comida es más pesada, que digas, no tengo hambre de forma natural para la cena, me apetece tomarme un caldito limpio y me voy para cama, perfecto. Pero no pensar en compensar, sino que tu propio cuerpo, cuando está regulado, se compensa solo. Así de simple. Y aparte de esto, lo de que decías tú, ¿no? Como del estado de conciencia de la nueva identidad. Tus hábitos son lo tangible que hace tu identidad. Por eso, cuando tú te tratas mal a ti mismo, tu sentimiento de autoeficacia es una basura, porque tú eres tu generador de problemas. Entonces, lo que tú haces es lo que a ti te demuestra lo que eres, no lo que piensas o lo que sientes. Por eso es importante lo que tú hagas. Y aunque tú pienses o sientas lo que sea, hay cosas que puedes hacer. Cuando una persona se da un atracón, hay momentos de mucha disociación, digamos, que la persona pierde la conciencia de lo que está haciendo y no puede actuar. Pero al día siguiente sí que puedes actuar. Y al día siguiente sí puedes comer sano, y sí puedes comer suficiente, y sí puedes hacer ejercicio. Y ahí es cuando ser compasivo es ser disciplinado en tus objetivos. Porque la compasión esta que tiene alguna gente, que parece que es no hacer nada y palmadita en la espalda, no. O sea, compasión es, yo siempre pongo el ejemplo del yoga porque a mí me gusta mucho hacer yoga. Yo me pongo mi colchoneta todos los días a hacer mi práctica de yoga. Con humildad, no es mi objetivo hacer perfecto, hago lo que puedo. Y eso es lo que se pide, hacer lo que cada uno pueda. Y con este camino de sanación es lo mismo. Cada uno tiene que hacer lo que pueda en cada momento. Y sin juicio, simplemente observándose y viendo cómo podemos ir moviendo las variables con las que estamos jugando, ¿no? Entonces, yo ya te digo que no es la compensación, ya pienso que esa palabra tiene que desaparecer de la cabeza, sí, porque la compensación es otra forma de trastorno. Por supuesto que podríamos hablar de vomitar, de ejercicio excesivo, laxantes, cosas así, pues eso, ayunos y que no tienen ningún sentido. Entonces, la compensación tampoco, porque la compensación natural ya existe en nuestro cuerpo, no hace falta hacer nada. Claro. Es lo que yo hablo muchas veces, que una misma acción desde el punto de vista en el que la emprendas es totalmente diferente, ¿no? A lo mejor una persona eso que ha tenido un atracón o una comida copiosa en un restaurante por la que se siente mal y a lo mejor no debería sentirse mal y al día siguiente de repente trata de comer menos y obligarse y salir a hacer deporte sí o sí, aunque le duela incluso el tobillo porque el día anterior, porque tiene que quemar calorías, eso es una conducta negativa y en cambio a lo mejor yo voy a un restaurante, como lo mismo que esa persona o incluso más y al día siguiente, porque estoy bien regulado, voy a hacer ayuno y me apetece hacer un poco de ejercicio y totalmente es algo diferente, aunque a nivel objetivo pueda ser lo mismo, ¿no? Por eso es importante tener en mente eso, eliminar la compensación del margen y creo que al final es lo que tú has dicho, ¿no? Elegir esos alimentos que te hagan estar bien regulado, no centrarte al principio porque hay un miedo muy normal al hecho de coger peso y es decir, oye, vamos a hacer un pacto de las primeras 2-3 semanas, vamos a olvidarnos por un momento del peso, de todo lo que sea la báscula, para que puedas experimentarte con el tener energía, el que no tengas ansiedad con la comida, porque yo me he dado cuenta, digo, el 85-95% de las personas que están con ansiedad con la comida, hambre constante, el problema de base es que la alimentación está favoreciendo eso. Entonces, si al menos favorecemos a nivel fisiológico el que no esté dándose esa posibilidad a las 7 de la tarde todos los días, vamos a tener mucho ganado. Luego entra la parte
patrones de conducta, relaciones emocionales, costumbre, que va a estar, pero si nos ocurre una vez cada 3 días en vez de tres veces cada 3 días, ¿no? Es algo que ya hemos ganado. Eso, o sea, ir ganando control sobre el descontrol, eso hay que valorarlo. O sea, porque la gente piensa muchas veces que de un día para otro va a desaparecer esa conducta y no, tú vas a ir ganando control poco a poco. Incluso, por ejemplo, ¿no? Lo que tú dices ahora, yo el sábado sé que voy a ir a comer a un restaurante y sé que va a haber combinaciones de alimentos que yo no suelo comer, pero me apetece disfrutar de esa experiencia sensorial con esa persona y tal. Si yo al llegar a casa tengo hambre y necesito cenar, cenaré alimentos saludables y punto. Y si no, no ceno. Pero no tengo que tomar la decisión ahora, ni estar trasladándome a lo que va a pasar el sábado. Es jueves, es por la tarde. ¿Por qué estoy pensando en el sábado donde vivir ahora? ¿Por qué tiene tanto poder sobre mí eso? Entonces, todas esas cosas, por eso decía al principio que es bonito trabajar tu conducta alimentaria porque te puede llevar a trabajar otras muchas cosas, como oye, estoy viviendo en el sábado y me estoy perdiendo ahora que es jueves y que están pasando cosas maravillosas de las que también puedo aprender, ¿sabes? Sí, al final es como un aprendizaje transversal que lo aplicamos a todo, ¿no? Al generar conciencia, por ejemplo, sobre la conducta alimentaria, generas conciencia sobre cómo te relacionas con el entorno, con un montón de aspectos tuyos. Cuando tenemos un problema de relación con la comida donde vemos que el foco es claramente emocional, ¿no? Y te viene una persona que a lo mejor únicamente está fijada en ponme una dieta, vemos que hay un problema totalmente emocional donde es imposible que siga esa dieta por todos los patrones de conducta. ¿Cómo le haces entender que a lo mejor tiene que lo primero que es sanar esa relación con la comida o hacer un trabajo a nivel introspectivo, ¿no? Es decir, ¿cómo consigues a veces incluso no imponerle, ¿no? Pero cambiarle ese patrón de importancia? Pues a ver, yo, por ejemplo, como trabajo online la mayor parte de las veces, primero la persona rellena un cuestionario. Y yo creo que cuando tú te sientas a escribir, muchas veces me pasa que la gente me dice, ya solo cubrir el cuestionario ya ha sido terapéutico. Y digo yo, ya. Y claro, yo después lo leo ya, ¿no? Con mis años haciendo esto y ya como que subrayo los highlights de sus comentarios que veo que me están dando mucha información y se los explico y se lo digo o en un audio o en una videollamada. Mira, cuando tú dices esto, o sea, cuando una persona inconscientemente te está dando a entender que está viviendo pasando hambre, pues has normalizado vivir con hambre. Y para ti el hambre ahora tiene un significado, como puede ser estoy delgado, que es como yo quiero estar y esto es lo que me da seguridad. Aunque eso después me lleva a perder el control con la comida, porque estoy en una situación de desnutrición. Entonces eso, lo que te decía de que una persona ya te empieza a preguntar por la compensación y tal, entonces yo directamente pues le digo, mira, esto, pues a ver, tiene una cuestión proximal, que es tu conducta alimentaria, pero si empiezas a analizarlo de forma más distal, pues tiene otra visión. Por ejemplo, cuando a una persona le cuesta cambiar de hábitos, normalmente puede haber una rigidez cognitiva detrás, es decir, que esa persona, yo a lo mejor estoy pensando, uy, tiene un problema con la comida y esa rigidez cognitiva la tiene con su trabajo, con su pareja. Muchas veces hay esa frase, ¿no? Que hay gente que dice en yoga, lo que haces como lo haces en la colchoneta, lo haces en todo. Bueno, no es que sea 100% real, pero sí que es cierto que hay patrones de conducta que suelen ser extensivos a toda la forma de vivir. Y la persona rápido lo dice y se da cuenta. Sí, es cierto. Yo soy una persona muy obsesiva. Me preocupo mucho por hacer las cosas o las quiero hacer perfectas o soy todo o nada. Y ya lo dice la persona sin que tú le tengas realmente que forzar mucho, ¿no? Lo que está claro es que si la persona no está dispuesta a abrirse, va a ser muy difícil trabajar, porque aquí, pues, tenemos que hablar de todo cuando hablamos de nutrición, de nuestras emociones, de cómo vamos al cuarto de baño, de todo. Sí. No, Pero si tú te pones así, ¿no? A mí me gusta como la gente que es muy humana, como yo, es que siempre digo, yo soy como soy, tú me ves por la calle y yo soy así. Pues al final todos somos humanos. Qué bonito, pues tenemos nuestras luces, nuestras sombras y estamos para entendernos y ayudarnos, no para juzgarnos. totalmente. Eso es muy importante, ¿no? Al final, la dificultad es esa persona que no quiere mirar dentro, ¿no? Y no quiere ver que su problema puede venir de otro lado, ¿no? Que a lo mejor la comida es lo de menos y que si no fuese la comida estaría con el alcohol, si no estaría haciendo apuestas deportivas, si no estaría tapando esos vacíos internos con cualquier otra cosa, que a veces el árbol no nos deja ver el bosque, ¿no? Que es comida, pero hay otras cosas. Para mí es como
si ahora llaman a tu puerta y viene un fantasma o un ser, cualquiera que se imagine cada uno el suyo, que le da mucho miedo? O abres la puerta y te tomas un café con él o estás muerto, porque te va a estar dominando siempre. O sea, aquí la única forma que hay de sanar es exponerse y enfrentarse. Esto es lo que me pasa, no me hace feliz y yo voluntariamente, no porque nadie me lo imponga, decido que quiero cambiar mi forma de relacionarme con la comida y por ende conmigo misma. Y sobre eso voy a trabajar, por amor propio y porque quiero eso para mí, porque me lo merezco, porque yo parto de la base de que todas las personas estamos completas y todas las personas somos perfectas como ya somos ahora. Tenemos lo que necesitamos, pero hay que trabajar eso hasta que tú te sientas bien con tu forma de vivir en todos los aspectos. Incluso, por ejemplo, en una comida social, lo que decíamos antes, ¿no? Que cada uno pues tendrá su forma de comer. Una persona puede decir, no, no quiero postre, y ya está. Y hay gente que para decir eso ya está sintiendo pues la presión social, me van a mirar, que no sé qué, porque cuando tú expresas tu verdad, depende con qué energía estés expresando eso. Si tú la expresas desde la paz, de, mira, no me apetece comer postre, no tengo hambre, no pasa nada. Pero esa persona que ya lleva desde hace una semana planificando, ¿qué voy a hacer? Voy a comer esto, lo otro. Eso hay que trabajar. Entonces, realmente no deberíamos de avergonzarnos de trabajar algo que lo que nos va a dar solo son ganancias. Claro. Al final el problema es que cualquier trabajo de este estilo requiere un esfuerzo, ¿no? Que muchas veces también es lo que nos cuesta. Sí, está claro que requiere un esfuerzo, pero bueno, normalmente cuando hay que hacer un cambio grande, yo creo que llega un punto en que la persona es que no le compensa ya su conducta disfuncional. Es decir, cuando una persona ya, pues, ya sea por un extremo o por el otro, es que no me siento bien lo que yo digo, o sea que para mí es impensable, no me puedo mirar en el espejo, no me puedo poner, porque esto pasa, una camiseta de tirantes cuando tengo calor, porque me da vergüenza mis brazos. No puedo ir al gimnasio porque es que no tengo nada de fuerza y me da vergüenza. O sea, cuando ya está limitando tu vida tanto, realmente no vale la pena vivir, como digo yo, con mayúsculas, por el esfuerzo que vas a tener que hacer. Cuando ya no estás viviendo ahora, cuando ahora estás, yo muchas veces digo a mis clientes, con tus conductas estás construyendo cada barrera de tu cárcel que te estás construyendo tú con lo que estás haciendo. Vale la pena. Y yo, que por eso hablo mucho de mi caso, porque para que vean que a mí me ha pasado, o sea, yo sé lo que es darse un atracón, echarse una siesta del subidón de azúcar que tienes, una siesta, bueno, quedarte dormida y volver a coger comida de la basura. Yo sé lo que es estar 3 días deambulando por la calle dándose atracones, no podía trabajar, dejar una carrera, que te dé vergüenza mantener vínculos sociales porque no quieres contarle a nadie lo que te pasa. Los trastornos de la conducta alimentaria te aíslan socialmente porque tú es como un yonki, o sea, no le quieres contar a nadie lo que está pasando dentro de ti. Entonces, eso no es vivir, sea en mayor o menor escala. Entonces tiene que llegar un momento de orgullo personal y de decir, yo no quiero seguir viviendo así. Y por supuesto que no va a ser un cambio un día para otro, pero mejor que lo que tienes ahora, seguro que es. Total, total. Yo en mi caso era aislarme totalmente de viernes a domingo, un atracón tras otro y no ver a gente. O sea, no era capaz de ver a nadie. Y siempre digo también, yo desde que bueno, más bien darte cuenta, al final te das cuenta, pero no quieres ponerle solución, ¿no? Es como que miramos para otro lado, pero desde el punto en el que... Lo del autoengaño, porque con lo que te decía antes de todas estas teorías compasivas, de no hay alimentos buenos y malos, fomentan el autoengaño de las personas. No, perdona, la culpa es una emoción buena, porque te dice cuando estás haciendo algo mal y tú lo sabes. Y cuando tú estás perdiendo el control, vale, ahí no puedes hacer nada. Pero cuando tú al día siguiente has compensado o cuando tú te has comido mal porque te ha apetecido, no porque en ese momento era un día especial o porque perdías el control con la comida, tú ahí sí podías hacerlo. Y no necesitas una palmadita en la espalda de pobrecito, necesitas disciplina. Y eso también forma parte del camino de sanación, ¿no? Y lo que tú dices, yo muchas veces lo digo, yo había momentos en los que practicaba el victimismo con pura ostentación. Pero no quería salir de ahí, porque claro, es muy cómodo decir, soy pobrecita, porque me ha pasado esto. Y por eso yo también muchas veces digo que vivimos muy apegados al sufrimiento y eso es muy egocéntrico, porque nos da pena la gente que sufre, pero es que sufre todo el mundo. Tú tienes problemas, yo tengo problemas, la gente que nos escucha tiene problemas y cuando tú te pegas a tu sufrimiento por encima de todas las cosas, niegas el sufrimiento de los demás, que no sabes por lo que están pasando.
Entonces, a mí que me habían pasado cosas, se me había muerto mi madre de cáncer en muy poco tiempo, tenía 18 años, sí, pero ¿cuánta gente se le muere su madre o su padre de cáncer y otras cosas? A mucha gente. Entonces, ese sufrimiento que tenemos es egocéntrico y nos impide evolucionar. Entonces, al final también el amor por toda la vida y por otras personas que están teniendo su propio camino, para mí es algo que te ayuda mucho a decir, oye, abre un poco los ojos y esto va a servirte para sanar mucho más y para dejar de autoengañarte. Has dicho dos palabras clave que son libre elección, es decir, y tiene mucho que ver con el tema de, podemos hablar, que lo has dicho ya, el tema de la restricción, ¿no? El restringir alimentos. Y a mí me gusta decir que restringir alimentos es importante porque al final ciertos tipos de alimentos pueden controlar totalmente tu conducta alimentaria e incluso tu propio estado de salud porque son totalmente adictivos, pero que esa restricción debe ser desde un punto de vista de libre elección, es decir, que tú tengas la información de por qué tú no quieres comer esos alimentos, ¿no? Que lo hagas no porque te estén diciendo que no puedes comerlo, entonces sientas esa restricción que te invita a querer ir a por ello, ¿no? Que somos así el ser humano, sino me lo restrinjo porque sé que esto me hace bien y lo elijo. A ver, claro, es que la palabra restricción lo que pasa es que yo creo que tiene un toque subjetivo. Es lo que decíamos antes del de la dieta carnívora. Puede haber una persona haciendo la dieta carnívora que se sienta lo más plena y otra que sienta, le quitas el pan y ya se quiere morir. ¿Qué voy a hacer sin pan, no? Entonces, es algo que depende de tu enfoque. Y que yo creo que llega un punto que es lo que yo te decía antes. Yo sé que los ultraprocesados están ricos, pero no tengo que hacer ningún esfuerzo para no comerlos. Y durante toda la mayor parte de mi vida era lo contrario. Yo estaba tomándome un plato de pescado pensando en qué me voy a tomar de postre. Entonces, al final eso se educa. Tu sistema y tu cuerpo se acostumbra a otras cosas. Y si tienes otras esferas de tu vida que te generan bienestar, no vas a ser tan dependiente del placer inmediato de la comida. Tendrás ese placer, pues igual que otros en momentos puntuales, pero no va a ser una dependencia diaria, que es lo que tienen muchas personas, ¿no? Entonces yo creo que eso llega a un punto que ni siquiera lo piensas. O sea, a mí, de hecho, en cierto modo me molesta cuando voy a un restaurante y alguien dice, bueno, es que Ana come de dieta. Perdona, yo no como de dieta, yo como lo que quiero comer, ¿sabes? Y a lo mejor tú no comes lo que quieres comer, aunque tengas un abanico más amplio de alimentos por los que pasarías, ¿sabes? A mí me gusta decir que todos hacemos dieta y que la dieta es todo lo que comemos. Tiene su dieta. Claro. Sí, pero ese sentido de dieta te lo dicen como de persona, ¿no? Que se está restringiendo porque quiere adelgazar y tal, o simplemente porque come sano. Claro, sí, que a mí me pasa también, ¿no? De repente un día comes algo, está fuera tal y la gente, ay, mira, el que lleva una alimentación saludable, tal, dices. Eso también. Claro. Hay que estar preparado para eso. A ver, realmente ya a uno le da igual, ¿no? Pero que es importante al final darnos cuenta como solo el hecho de estar presentes al final generamos un poder en los demás, ¿no? El hecho de que tú te cuides la alimentación, al final la persona que no se cuida, su defensa es ese comentario. Sí, y de hecho, gente con la que yo llevo mucho tiempo quedando, me fijo cómo ha cambiado la forma de comer y cómo nos hemos influido todos positivamente. Es decir, que yo creo que me he flexibilizado para bien en algunas cosas, que era demasiado rígida, y ellos pues ahora siempre hay una ensalada en la mesa, siempre hay carne o pescado para todos, no para mí, ¿sabes? O sea, es el plato para todos. Entonces, me parece súper bonito ver cómo, pues también las personas que te quieren y cuando las cosas son sin imponerse, pues eso, saliendo del corazón, pues al final se van homogeneizando. O, pues que el hecho de que yo ahora muchas veces llevo pues una ensalada para mí, porque sé que para mí es importante que haya verdura en la mesa, aunque los demás no la coman, nadie me mira, no me siento observada, todo fluye. Y antes era como si llevase ahí algo malo, ¿sabes? Y me van a mirar y van a pensar que voy a despreciar su comida y tal. Entonces es cuestión de eso, de irte exponiendo, de hacer las cosas como dices tú, ¿no? Pues desde la conciencia, como un autocuidado y vas también modificando tu entorno para bien. Eso parte al final de la seguridad que tú tienes como persona. Es decir, si tú tienes seguridad sobre lo que haces, estás totalmente tranquilo, no te influye lo que puedan pensar. Y aunque te dijesen algo, en el fondo te resbala porque estás totalmente tranquilo con lo que haces, no dependes de esa aprobación, ¿no? Sí, o sea, es que de hecho tengo un vídeo en YouTube
que tiene que ver un poco con el tema de los chakras y tal, porque como en yoga se supone que los chakras empiezan por abajo, que es la supervivencia, y por ejemplo el chakra de la garganta, pues es la voz, ¿no? Cuando tú expresas tu verdad y cuando tú dices, yo no quiero comer postre. Para llegar a tuviste que pasar por los otros. Y si tú realmente no sientes, que es lo que le pasa a mucha gente, que estás haciendo una elección libre, expresarlo cuesta mucho, porque realmente no lo sientes así. Pero cuando tú realmente te sientes libre con esa elección y dices, no gracias, Pepito, es que hoy no me apetece postre. Cuando tú ya has sentido que eso lo estás haciendo como algo libre, lo sueltas y no pasa nada. Pero cuando tú no lo sientes todavía, cuesta mucho expresar tu verdad porque lo estás haciendo tangible para los demás cuando ni siquiera es una realidad para ti mismo. Qué bueno, totalmente. Al final es eso, ¿no? El sentirnos congruentes en lo que hacemos y decimos, ¿no? Es como que te cuesta decirlo porque es que no lo sientes. Es que es casi como yo que sé, pues como es que yo muchas veces comparo la relación con la comida con las relaciones de pareja. O sea, realmente tú le puedes decir te quiero a alguien que no quieres, yo no. Entonces, claro, yo tampoco podría decir a lo mejor sentirme muy cómoda, ¿no? Diciendo no quiero postre o diciendo mira, para mí es importante ir a cenar, que esto me pasa muchas veces con mis clientas que me dicen es que estoy conociendo a un chico y no quiero que parezca que soy rara y yo, es que no eres rara, o sea, tú tienes que decir, para mí es importante ir a comer a un sitio en el que podamos elegir, tú no le estás obligando a él a comer nada concreto, tú simplemente seguro que puedes elegir cada uno y compartir otra cosa, o sea, hay que ir ya con esa predisposición de por qué no van a seguir las cosas bien, pero si yo me tengo que esconder lo que tú decías de tu identidad, pues cómo voy a tener adherencia a una cosa que tengo que esconder del resto de la gente para poder relacionarme. Y es otra de las funciones básicas, ¿no?, del ser humano. Pues es imposible. Claro. Y al final es eso, es valorarse. Si una persona, porque tú hagas esa elección de persona rara, ya no va a querer conocerte, es que en el fondo dices, ¿quieres eso? Es que no merece la pena esa persona, ¿no? Pero bueno, nos cuesta interiorizar esa serie de aspectos. ¿Cuál es tu visión acerca de restringir alimentos de este estilo? ¿De qué estilo? Alimentos ultraprocesados en el día a día y alimentos, digamos, que a lo mejor disparan esa adicción, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, en el caso de las harinas refinadas en el día a día. Claro, es lo que te digo, que entiendo que la persona al principio se sienta restringida, pero mi esperanza es que llegue un momento que simplemente no los quiera comer. O sea, a ver, también, o sea, depende para el día a día. O sea, para mí no son los alimentos deseables, por supuesto, porque no son nutritivos, por lo que tú dices, que son altamente palatables, que pueden ser triggers para muchas personas, disparadores de atracones y tal. Entonces, aunque hay que ver el momento a la persona, si contemplamos que hay algunos alimentos que son potencialmente adictivos, si ya para ti es un disparador, quítatelo. Es decir, si yo tengo crema de cacahuete en mi casa, me voy a dar un atracón, chico, pues es como el que está dejando de fumar y se mete un paquete de tabaco en casa. No lo hagas. Control estimular, no tengas delante lo que no quieras hacer. Entonces, ya hay niveles básicos que no puedes tener en casa un alimento que sepas que va a disparar un atracón, porque cada atracón es socavar más tu autoestima, tu culpa, tu autoeficacia y todo eso. Y después, en algunos momentos, como yo te decía, cuando hice la alimentación paleo muy estricta y comiendo hasta saciarme, es que yo creo que eso te puede sanar completamente. O sea, como que resetea tu sistema nervioso, ¿sabes? Entonces yo a algunas personas que las veo psicológicamente preparadas, se lo propongo. Le digo, mira, sin ningún compromiso, si a los 15 días, una semana, vemos que la cosa va mal, lo dejamos. Pero si quieres probar, prueba, porque a lo mejor ahí reseteas, que es lo que se hace el famoso ayuno de dopamina a una persona que está muy enganchada a lo que sea. Pues estar 30 días que limpias eso a nivel de dopamina, a nivel de inmunoglobulinas, lo que sea. O sea, yo creo que puede ser una herramienta muy potente. Y que la persona lo tiene que entender, por supuesto, para que no lo vea como una amenaza, sino que su sistema nervioso lo interprete como, bueno, esto puede funcionar. Igual que una persona que, por ejemplo, tenga un trastorno obsesivo compulsivo con fobia a salir a la calle, pues va a tener una terapia en la que va a tener que salir a la calle aunque no quiera. Pues esto es exactamente igual, hay que exponerse a eso. Después sí que me parece que cuando tu cuerpo está regulado, o sea, yo por ejemplo ahora tengo en casa crema de frutos secos que yo antes no podía tener porque me reventaba 1 kilo de golpe, pero es que yo a día de hoy puedo decir, me voy a comer una cucharada y es lo que me como en todo el día. Entonces, llegará un momento en que tú tengas el control y si eliges tener ese alimento, lo podrás tener. Yo lo veo con esa perspectiva.
Igual que el pan, pues a ver, sinceramente a mí el pan no me parece el alimento que yo deseo en mi casa, pero si en un momento dado, por ejemplo, voy a comer fuera y hay muy poca comida y me estoy muriendo de hambre y tengo como un trozo de pan para saciarme, pues lo voy a hacer, no me genera malestar porque sé que no me va a provocar ningún tipo de dependencia, porque es lo que decimos, al final el que tienes el poder eres tú, no el alimento, pero cuando tu organismo está regulado, cuando tu organismo y tu sistema nervioso forma parte de tu organismo no funcionan bien, pues el problema es ese. Pero yo no veo ningún problema en que una persona restrinja alimentos para sanarse, ni en que haga ayunos, que es una de las cosas que la gente que habla también de eso no hay alimentos buenos y malos, dice, una persona que padece un TCA, todo el mundo tiene que comer 5 veces al día. Oye, analiza a la persona que tienes delante y su cronotipo. Es que hay gente que tiene más hambre a las 6, hay gente que tiene más hambre a las 10 y tú tienes que ajustar su biología a su conducta para que hagan un match y eso empieza a funcionar de forma potente. Obligar a todo el mundo a comer 5 veces al día con un trocito de pan de 30 gramos, no sé por qué motivo, que es lo que muchas veces se hace, para mí es pues hacerle daño a la gente. Muy interesante porque justamente tú has comentado que a ti la dieta paleo, por ejemplo, estricta, te ayudó a terminar de sanar. A mí el hecho del ayuno intermitente fue lo que me ayudó a terminar de sanar mi relación con la comida. Al darme cuenta de que el hambre no era lo que yo pensaba, al darme cuenta de que era otra sensación distinta y distanciarme completamente de eso, ¿no? Entonces es muy importante, como tú dices, que no encajonemos. Y lo que si me refería es de cara a las personas que no tengan miedo, a lo mejor las personas que tienen un trastorno de compulsión o de constante adicción con la comida, atracones, que a lo mejor una terapia de choque voluntaria donde quitemos y reseteemos 2 semanas de esos alimentos o entre semana al menos 6 días, que puede ser muy interesante y que no lo tienen que ver como, ay, me voy a restringir y va a ser peligroso, sino que lo están haciendo para poder permitir que su cuerpo se regule de nuevo. No, claro, peligroso sería restringir tu energía o los nutrientes que necesitas, pero no un alimento que no te está haciendo nada más que generar una dependencia, claro que no. O sea, yo no veo nada de malo en eso, todo lo contrario, igual que lo que tú dices del ayuno y lo que tú dices del hambre. O sea, porque con la comida se van dando muchos aprendizajes condicionados. Entonces hay gente que asocia emociones, espacios. O sea, por poner un ejemplo simple, pues si un jovencillo se está enganchando a los porros y cada vez que ve a su amigo Pepe se fuma un porro, tú le dirías, no quedes con Pepe un mes. Pues chicos, si ves que una persona cada vez que va a un bar y le pone un croissant delante se lo come, pues este mes no vayas al bar y vete a dar un paseo y te tomas por ahí tus frutos secos. O sea, es exactamente lo mismo. Todos los aprendizajes asociativos alrededor con la comida, siempre podemos conservar los nutrientes y energía con otros alimentos, pues hay que quitarlos para al principio ponerse fácil, porque esa persona en ese momento, lo que tú decías antes de fuerza de voluntad, no tiene, porque tiene la mente como muy sutil, es decir, la mente es muy voluble, entonces es muy difícil controlar la mente, es mucho más fácil controlar el cuerpo. Entonces yo, cuando una persona tiene un sistema nervioso inestable, igual que no le diría medita, le diría pues haz unos ejercicios relajados, estira, porque es mucho más fácil hacer eso. Pues cuando una persona está en estado con la comida, le diría, mira, pues vas a comer 3 veces al día hasta saciarte de todos estos alimentos y se acabó. Muy simple, no tienes que pensar en nada. Tú hasta saciarte, no te preocupes de qué es saciado o qué no. Te vas a dar cuenta que llega un momento que no puedes comer más. Pues ya está. Con eso puede ser una herramienta muy buena. El problema es que eso que puede ser simple, como digo, simple no es igual a sencillo. Entonces, ahí, si se empiezan a entrar esos miedos de estoy comiendo demasiado, empiezas a boicotearte a ti mismo y al final nunca progresas. Entonces, muchas veces lo que falta es ese voto de confianza de déjate de pensar por un momento, si puedes, en el peso, céntrate en tu bienestar, ¿no? Y si conseguimos que en 2 semanas que tenías todos los días ansiedad con la comida por la tarde estés regulada, qué mayor progreso hay que eso, ¿no? Pero a veces cuesta verlo desde dentro. Claro, y es que yo también siempre digo que eso, que el organismo se mueve en un equilibrio dinámico, ¿no? En la homeostasis, entonces, ¿qué es demasiado? Si nosotros tuviésemos datos constantes de nuestra temperatura corporal, de nuestro pH y tal, estaríamos obsesionados, que es lo que está mucha gente, con monitorizarse todos sus parámetros, en vez de aprender a sentirse, ¿no? Que eso es lo que realmente para mí es importante. Entonces, habrá días que tengas más hambre y días que comas menos y menos hambre. Pero ¿qué problema hay en que hoy comiste un filete más que ayer? O sea, no entiendo. Eso es lo que tiene que preocuparme, ¿sabes? Tengo más hambre, necesito comer más.
yo confío en la sabiduría de mi cuerpo y obvio que si le he estado restringiendo durante mucho tiempo, para él confiar en mí, le voy a tener que dar mucha comida. Pero estamos hablando de comida, no estamos hablando de un all-in de comer galletas, estamos hablando de comida nutritiva. Y yo me acuerdo cuando hacía esa dieta paleostricta, que yo, el novio que tenía en ese momento, cuando quedaba el fin de semana con él, me decía, no sé qué hacerte de comida porque comía muchísimo, porque me comía la misma cantidad de carne que él, mogollón de verdura, porque tenía mucha hambre. Pero yo escuché esa hambre. ¿Y sabes lo que pasó? No engordé, todo lo contrario. O sea, estaba bajando de peso. Y yo creo que era porque comía tanto de comida nutritiva, que a nivel de gasto digestivo es muchísimo, que claro, yo sentía que comía mucho, pero comía mucha carne, mucho pescado. Es que además tenía hambre. O sea, iba a comprar un solomillo a la carnicería, decía, me lo voy a cocinar para 2 días. Y es que en una sentada me lo comía. Pero yo tenía miedo. No, yo confiaba en mi cuerpo plenamente y decía, mi cuerpo me pide un solomillo, pues yo me lo como entero. Y eso a mí es lo que me funcionó 200%. Y no solo en eso, sino que a día de hoy creo que tengo la suerte de tener un metabolismo muy bueno y que puedo tener un porcentaje de grasa más o menos bajo todo el año sin pasar hambre. Porque hay muchas chicas que para estar en un cuerpo en el que se sienten a gusto tienen que vivir muertas de hambre. ¿Eso te vale la pena? No, a lo mejor no es esa relación con la comida, pero es darle a tu cuerpo lo que necesita. Porque te has permitido regularte, que es lo que digo, estás bien regulada. Entonces tu cuerpo se mantiene en un estado óptimo de salud constantemente, aunque comas a veces de más, otras veces de menos. Y muy interesante es que yo suelo mencionar que hemos generado como una relación de tiranos hacia nuestro cuerpo, ¿no? Donde llegas a un plato y dices, eso es mucho, ¿no? Nos comportamos como un tirano, ¿no? Y le imponemos, o al revés, o hoy ya no voy a comer, ¿no? Y digo, ¿por qué tiene que ser mucho? ¿No? Tú céntrate en elegir esos alimentos con los que, por eso también la información que damos es importante, que sabes que te regulan bien y no te disparan a lo mejor pues el hambre, un hambre más ansioso, y fíate de tu cuerpo y come más. Y como digo yo, si te generas esa tranquilidad, si imagínate que has comido de más en una comida, como estás bien regulado, en la siguiente te va a pedir menos tu cuerpo. Y sobre todo me gusta incidir mucho que prefiero que en el desayuno o en las primeras comidas del día comas mucho, te pases, porque luego tienes todo el día para que tu cuerpo se regule. Que vayamos comiendo poco por miedo y luego por la noche, que es cuando sufrimos los efectos de hemos estado todo el día trabajando sin prestar atención a la comida, llegamos a casa, bajón, estrés baja, ¡pum! Yo, aparte es que al final ya me he regulado así y tengo muchísima hambre por la mañana, muchísima. Y cuando, pues yo que sé, a las 6 o 5 de la tarde hago mi última comida y es que no tengo nada de hambre, o sea, cero. Solo ceno si tengo una cena social, pues obviamente para no ir ahí a mirar y como otros comen. Pero es que mi propio cuerpo ya no me pide comida a esas horas. Ahora yo soy capaz de comer todo lo que necesito el resto del día. Y lo que tú decías, por ejemplo, de lo que es mucho y lo que es poco, pues es practicar esa conciencia de observador. Tú no eres aquí un juez a venir a decir si tu cuerpo te pide mucho o poco. Tú observas y comes hasta saciarte y ya está. Y te quedas tranquilo con eso. Porque esa etiqueta que tú le estás poniendo, si es mucho o poco, lo que hace es generarte emociones incómodas que pueden disparar, pues eso, tener que picotear, tal. Entonces tú tranquilo, tú necesitas comer más, come más, no pasa nada, ¿no? También es cierto que muchas veces yo he visto que en redes sociales siempre se ponen fotos de platos como muy pequeñitos, ¿no? Yo veía cuando empecé a hacer la dieta paleo lo que decía que comía la gente y yo decía, Dios mío, qué poco come la gente. Pero yo decidí, y eso es un acto de valentía, centrarme en mí. Porque a la persona que tenía que sanar, no los demás. Me da igual si Pepita come la mitad que yo. Yo necesito comer más, pues voy a comer más. Y esa es la primera muestra de confianza que le tienes que dar a tu cuerpo, que vas a comer lo que necesitas dentro de esos alimentos que son muy seguros porque son los que encajan con tus propios genes. Claro, eso es. Al final no es esa relación de tirano, sino estáis trabajando juntos en esto. Tú quieres sentirte bien, tienes que darle a tu cuerpo lo que le hace sentir bien. Y se me ha olvidado, justo lo has comentado y quería mencionarlo, y se me ha ido otra vez. De cómo hablo mucho. Ay, cuando has dicho de que tu cuerpo te lo pide solo. Ay, qué mal, era muy interesante. Ah, sí, que es muy paradójico las personas que han estado durante muchos años privando a su cuerpo de alimentos nutritivos, que cuando empiezan de repente a dárselos a tu cuerpo, es como que se descontrola el hambre, en ese hambre positivo, de que el cuerpo le empieza a pedir mucho de lo bueno. Y dice, joder, Marco, ¿puedo comer un huevo más? Es que me lo pide el cuerpo. O joder, estoy comiendo más. Es eso, es justo, el cuerpo es inteligente
está viendo que le está dando por fin alimentos que le nutren y es lo que le hace bien y eso es lo que te va a permitir sanar. Por eso ese miedo a comer está ahí bloqueándote el que puedas mejorar. Sí, sí, totalmente. O sea, sobre todo, claro, es que yo interpreto eso conmigo misma, que yo, pues aparte, pues hacía lo que pensaba que tenía que hacer. Pues me calculaba una dieta, 1500 calorías, cuadraba mis macros y tal, y pues no me iba a comer un poco más de pollo o un poco más tal, yo comía mis proteínas y punto. Y en cambio, cuando hice dieta paleo, yo comía hasta saciarme de qué necesitaba echarle a una ensalada. Una pieza de fruta, un aguacate, me comía una lubina entera, me daba igual. O sea, yo realmente lo que necesitaba, con una lógica, priorizando alimentos, siempre lo digo, porque obviamente, por ejemplo, en la dieta paleo se puede comer fruta, pero no es fruta a pelo. Pues yo me desayunaría unos cuantos huevos, algo de verdura hortaliza, a lo mejor cocinados con ya un poco de aceite de coco, un anexo ahí de fruta, de frutos secos, pero estructurar el plato con conciencia y con conocimientos, ¿no? Pero es que claro que tu propio cuerpo, si lo has restringido, va a tener un momento que va a pedirte esos nutrientes, porque realmente también es que se ha normalizado en nutrición muchas cosas como parámetros de supervivencia, en vez de parámetros de salud óptima y de bienestar, con muchas cosas, ¿no? Entonces, claro que me parece normal que tengas ese hambre. Yo tengo una clienta que le llamaba hambre vieja, que es como un hambre que has arrastrado ahí durante mucho tiempo y entonces como que está, ¿sabes? Que se tiene que, como un dragón, ¿no? Que se tiene que saciar. Entonces yo eso lo viviría, pues no sé, como si fuese que llevo estresada no sé cuánto tiempo y me estoy haciendo una cura de sueño que necesito dormir mucho. Pues eso es un autocuidado, que ya te digo, no quiero aplicar la palabra mucho, pero incluso a mí cuando me dicen comer mucho, pues digo, pues mejor para mí, ¿sabes? Porque si como mucho y me siento bien y tengo energía para entrenar, pues mucho mejor que llevar una dieta insuficiente y estar desnutrido. Como muchas veces cuando dicen, ¿no? El soltar el control es lo que te hace alcanzar eso que quieres a veces, ¿no? Sí, bueno, claro, es que si esa persona ya, que es lo que estamos diciendo, no quiere tener el control de lo que come, que odio esa palabra, a mí me gusta la palabra regulación, pero no la palabra control. Porque cuando tu cuerpo funciona bien, él las cosas importantes ya lo hace solo. O sea, de nosotros no depende ni cómo respiramos, ni cómo late el corazón, ni nada de eso. Nuestro cuerpo está haciendo todo perfecto. Lo único que necesita es que le demos esos estímulos para él estar bien, para tener apetito regulado, para tener sueño regulado, para tener energía, todas esas cosas. Entonces, yo creo que el cuerpo es maravilloso y el ser humano también es maravilloso, pero hay que reconciliarse con nosotros y tratarnos bien. Ahí está la clave. Es un trabajo de conocerse a uno mismo, la vida. Y ese es un poco Totalmente. el problema. Y mucha gente que tiene trastornos de la conducta alimentaria te dice, es que tengo miedo a vivir, tengo miedo a la vida. Entonces yo digo, pues chico, pues vamos a utilizar sanar tu relación con la comida para perderle el miedo a vivir y disfrutarlo. Y yo ahora, yo digo, mucha gente pensará que estoy loca, que no me importa, porque por lo menos soy feliz, ¿no? Pues yo voy por la calle y voy escuchando una canción que me gusta y me dando el sol y tengo ganas de bailar porque me siento plena, porque me siento viva. Y el mundo ha normalizado ir todo el día con cara de amargado, con enfado, seriedad, son como símbolos de que una persona está haciendo las cosas bien y después ni siquiera es capaz de conectar consigo mismo y llega a su casa y se tiene que reventar un paquete de patatas fritas, está viendo la tele con su mujer y no le dirige la palabra. Eso es lo que yo tengo que normalizar. Pues yo elijo que no quiero vivir así. Y para mí, cuidar mi alimentación es un acto revolucionario, igual que lo que te digo, que si me apetece ir moviéndome un poco por la calle, yo lo hago. Lo que piensen los demás, me da igual. El tiempo de vida es limitado. Hay que aprovecharlo. Totalmente. De hecho, hace pocos días estaba pensando porque vas andando, no sales a dar un paseo y ves a todo el mundo como con cara seria enfrente. Digo, ¿por qué no vamos con cara sonriente, ¿no? Y no cuando nos encontremos nos sonreímos. Dirían, este chico me quiere hacer algo. Sí, sí. Y ahora lo estoy intentando en ver que ir con esta cara así, intentar ir así andando por la calle. Eso es que está lo que tú haces con tu cuerpo, tu cerebro no nota. El típico ejemplo que hacen del ejercicio con el lápiz, de obligarte a sonreír, que al final tu sistema nervioso se pone también más contento. Entonces, el sistema nervioso funciona de arriba a abajo y de abajo a arriba. Entonces, cuando la mente es difícil de controlar, pues tenemos que actuar de abajo a arriba. Da igual si no te apetece sonreír, si no te apetece bailar. Me lo decía un cliente el otro día, es que a veces me olvido de las cosas que me hacen sentir bien.
Pues da igual que no te apetezcan, ponte una música que te gusta, prepárate una comida sana con cariño, busca ese momento para hacer, aunque sean 10 minutos de estiramientos con música relajante y enciéndete una velita y prepárate ese momento para ti. Es que eso es lo que hay que hacer, aunque no te apetezca, para que tu sistema nervioso se vuelva a acordar de lo que es sentirse bien. Muchas veces digo que a veces hay que ser disciplinados con las cosas que nos hacen sentir bien. Claro, pero es que si la gente se piensa que ser disciplinado es no dormir, ser disciplinado es eso, pasar hambre, o sea, y son poco disciplinados con su autocuidado. No camino, no medito, no me echo una crema después de la ducha porque no me quiero tocar. O sea, hay que ser, si queremos ser también eso, pues o disciplinados o perfeccionistas o personas responsables, quizás la palabra que más me gusta, hay que ser responsable también con nuestro autocuidado. Si yo no soy responsable con mi autocuidado, esa falsa etiqueta que me he puesto de responsable no es. O sea, es irreal, igual que pasa con otras muchas cosas de relaciones de pareja, de trabajos, de una falsa armonía que no existe y que al final yo creo que acaba saliendo dentro de nosotros mismos y, por ejemplo, pues eso se puede expresar en tu relación con la comida. Oye, o sea, porque hay tanta gente que llega a su casa y se bebe un gin tonic o se revienta unas patatas fritas y, o sea, tan disfuncional es la gente. No, es que hay muchas cosas en su vida que le están generando malestar, sumado a todo lo que hemos hablado antes, por supuesto, de haber normalizado una dieta basura, que no es solo culpa de la gente, sino también de lo mal que se ha divulgado sobre nutrición muchísimos años y se sigue haciendo, por supuesto. Claro, pueden parecer palabras duras, pero si no hay nada al final que llene tu vida importante, la comida va a poder ocupar ese lugar. Y es así, cuando tú sientes una persona plena, con un significado, a nivel de trabajo, relaciones, estar bien, la comida es que realmente no le das importancia, es como un medio, ¿no? La disfrutas incluso, pero que es un medio. Comes cuando tienes hambre y ya está, no es algo que pienses o que estés constantemente, ¿no? Me gusta mucho hacer el símil de que cuando la comida es un estrés, ocupa tal espacio mental que hay un montón de cosas que te estás perdiendo, ¿no? Y que es incluso a lo mejor similar a la situación en la que puede ser que tú estés buscando constantemente el tener citas o estar conociendo personas, ¿no? Que tienes ahí como un montón de estrés mental donde estás, que si hablando con uno, que si quedo con esto, y de repente tienes una pareja estable donde estás como en paz y dices, ostras, tengo mucho más espacio mental, ¿no? No quiere decir que una cosa sea mejor que la otra y nada por el estilo, ¿no? Sino que es eso, que cuando liberamos espacio mental de con la comida y deja de ser un estrés, se abre un mundo de posibilidades. Claro, es que realmente, de hecho, en yoga se dice mucho que en yoga lo que haces es crear espacio en tu cuerpo y en tu mente, y crear espacio entre tus pensamientos, tus emociones y tú, porque tú eres ese observador. Entonces estás ganando espacio para tomar decisiones, para mirar las cosas con perspectiva. Y con la comida a mí me pasa, por ejemplo, que yo me acuerdo que para mí mojar un bizcocho tipo el roscón de Reyes en café con leche era pues un placer y lo seguirá siendo, pero es que no lo necesito. Entonces, a lo mejor si me surgiese podía probarlo, pero incluso a veces se me dan ocasiones que podría probar un postre suculento y cojo un mini trozo y digo, pues sí, está bueno, pero ni siquiera me refuerza tanto mi sistema nervioso como me reforzaba antes, ¿sabes? Y digo, pero si yo era una persona que no podía tener en casa nada, ni pan guasa, que es como comer cartón, porque me reventaba todo eso. Entonces, cuando has vivido esa experiencia te das cuenta de que realmente como tú estás dentro, se reflejan como tú te comportas con otras cosas, lo que tú dices, pues con la comida, pues con personas y tal. Que tampoco, o sea, quiero decir que cada uno hay un psiquiatra, ¿no?, que decía que cada uno tiene sus filias, es decir, habrá personas que sean muy foodies y que le gusta ir todo el fin de semana a descubrir un restaurante, que yo no estoy criticando eso. Yo lo que digo es cuando una persona está emocionalmente dándole salida a todas esas cosas con la comida. Claro, esa es la clave, ¿no? Al final es centrarte, prestar atención en tus emociones y ver qué te ocurre y no es la comida, ¿no? Que muchas veces te sientas en la comida y, ay, qué mal me relaciono con la comida, tengo atracones y con eso te evitas el mirar dentro de ti los problemas realmente importantes que tienes que solucionar. Es qué conversaciones pendientes tengo, por qué no me he perdonado esto que hice hace 5 años y que me sigue persiguiendo, esa serie de cosas que son al final nos hacen luego, ¿no? O por qué no dejo a lo mejor, o por qué no cambio de trabajo si estoy todo el día amargado aquí. Obviamente desde fuera
siempre es fácil hablar, ¿no? La situación es difícil, pero que hay muchas cosas a las que no le prestamos atención que son la causa de que estemos así mal emocionalmente, ¿no? Y recalcar que estos procesos de relación con la comida, sanarlo, como tú dices, no es de un día para otro y tenemos que ir teniendo un progreso poco a poco. Yo lo que dije, desde que me puse como a intentar mejorar el problema ya como más activamente, ¿no? Y no dejándome ir o aceptando como normal que todos los fines de eso, sino poniendo intención. Había fin de semana que lo conseguía, otros que no. Pues al final fue un proceso de unos 5 o 6 años, ¿no? Hasta que más o menos sané la relación con la comida. Y luego ves incluso que aunque ya sientas que la has sanado y ya eres una persona funcional, pues sigues teniendo como dejes, ¿no? Pues en mi caso era que cuando salía a comer fuera tenía que terminar toda la comida que hubiese, no solo mía, sino del resto de comensales, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya no me daba tracones yo solo, pero veía que aprovechaba ese evento social para seguir haciendo eso. Pero bueno, pones conciencia, observación y vas saliendo de ello poco a poco. No, sí, claro. Eso también lo trabajo bastante, pero por lo menos ahí ya estás en un punto en que tú dices, oye, yo hago esto que no me gusta hacer o que veo que no me está gustando hacer, ¿no? Y no es tan disociativo, o sea, creo que puedo empezar a trabajarlo y me pasa con muchas clientas y me parece un trabajo bonito porque a veces también es como que te condenan a, si has pasado por un TCA, no puedes tener objetivos estéticos, no puedes querer hacer ayuno, no puedes querer probar la dieta cetogénica. Para mí es totalmente lo contrario. Como me he trabajado tanto, tengo la capacidad de probar muchas cosas. Y eso que tú decías antes, ¿no? También, pues eso de que son cosas difíciles, lo del trabajo, de las relaciones de pareja y tal, es que es la vida. O sea, es que estamos evitando hablar de la vida. Estamos evitando hablar de que a lo mejor en un momento dado hemos escogido una pareja que ahora ya no nos hace felices, de que tenemos un trabajo que nos genera mucha infelicidad. A lo mejor no es dejarlo. A lo mejor es empezar otro proyecto al mismo tiempo. Pero como evitemos hablar de cosas que son a vida propia, igual que estamos hablando, pues que la mayor parte de la gente come basura, pues mira, sonará fuerte, pero es mejor y rápido, ¿no? O sea, y decir, esto está mal, hay que corregirlo. ¿Qué puedo hacer en este momento? Pues con lo que puedo hacer es con lo que voy a trabajar, con mis emociones, con mi comida, con todo. No tengo que elegir. De cada esfera de mi vida puedo trabajar en una cosa diferente. Al final es incidir también en tomar responsabilidad de la vida, de uno mismo, ¿no? Ese locus de control interno que se llama, que es hacerte responsable de todo lo que te ocurre y dejar las cosas que están fuera de ti, pues no prestarle tanta atención porque no dependen de ti. Claro, lo del tema del locus de control interno, que sería lo contrario a victimizarse, eso no quiere decir, como mucha gente piensa, que la gente que hacemos yoga y que somos más espirituales y tal, que yo diga, uy, me ha pasado esta puta mierda, pues será porque me la merezco. No, yo no digo me la merezco, yo digo, ahora que ya ha pasado, yo voy a aprender de esta situación y la voy a utilizar no solo para pasar, sino para aprender y para poder prevenir que me vuelva a pasar o para crecer en otra esfera de mi vida. Porque a todos nos van a pasar cosas que no nos gusta que nos pasen. Tengamos más o menos que ver con ello. Pero ¿qué puedo hacer con esto que me ha pasado? Es que eso es como un compositor o como un director de cine. Eso es como, ¿cómo quiero que sea mi vida? O sea, no me voy a dejar llevar por la corriente. Voy a tomar decisiones sobre lo que yo quiero para mí, ¿no? ¿Dónde pongo mi energía? O sea, voy a elegir lo que pongo en mi plato o que lo elija otro por mí, lo que voy a meter en mi cuerpo y le voy a dar a mis células. Es que a mí me parece tan bonito que yo creo que todo eso del esfuerzo y de la fuerza de voluntad y tal se puede diluir entre tantas cosas buenas que te aporta responsabilizarte de tu vida, que al final la gente también que habla mucho del salutismo y tal, ve la comida como algo, pues eso, como vanidoso, como de personas súper obsesionadas y tal, y digo, mira, medicina tradicional china, Ayurveda, es que no entienden que una persona no cuide lo que se mete en la boca. Y hablan muchísimo de emociones, de cómo te relacionas con los demás, pero es que eso también forma parte de cómo te vas a sentir, lo que tú comes y cómo tú decides eso que yo como. Sí, y al final está un poco de moda esa corriente del victimismo, ¿no? Y como que tendemos a cada vez ser más frágiles, ¿no? Como que se impulsa, ¿no? El que cada vez nos mostremos más, seamos más frágiles. Y una vez puse una publicación que era un poco con toda la buena intención y me llovieron una de palos que puse algo así, que era una frase como, oye, es un buen objetivo el tratar de ser la persona en la que el resto se puedan apoyar en el funeral de tu padre, ¿no? Que si la piensas un poco desde fuera es como, obviamente no te estoy diciendo que en el funeral de tu padre tengas que ser la persona que está bien, pero que aspirar a ser la persona en la que los demás se puedan apoyar en el funeral de tu padre quiere decir que has hecho una transformación
pues además de que no se entiende porque es un poco profunda, pero me hizo ver un poco ese como victimismo, ¿no? O esa cultura de el ofendido también que tenemos hoy en día de ese tipo de palabras, ¿no? Entonces, al final hay que hacerse responsable de la situación, es lo que nos ocurre. Totalmente, o sea, de hecho es que es eso, que lo que yo decía antes, ¿no? Que el sufrimiento puede llegar a ser muy egocéntrico. Cuando tú normalizas el sufrimiento como parte de la vida y qué aprendizaje tiene eso, o sea, sufrir es sano, que yo lo pase mal porque he perdido un vínculo importante para mí, es saludable y que yo transicione eso me va a ayudar a tener también otras reacciones de apego que pueda tener en mi vida con lo que sea, también las puedo aprender a gestionar, ¿no? Entonces, claro, yo lo que creo es que la gente interpreta eso como una amenaza, como me estás obligando a estar bien siempre. Yo no te obligo a estar bien siempre, pero aunque estés mal, porque yo, por ejemplo, estuve bastante mal el año pasado, porque también dejé una relación de pareja de muchos años, yo estaba mal, pero iba a entrenar a las 8 de la mañana con mis ojos hinchados de llorar la noche anterior y yo iba y decía, si la gente me ve que he llorado, pues ¿qué voy a decir? Pues la verdad, he llorado, pasa algo por llorar. Yo estoy diciéndole a la gente que no puede llorar, que no puede estar triste. No, le estoy diciendo, puedes estar triste y puedes entrenar. No son dos cosas incompatibles. Y puedes estar triste y puedes comer bien. Y otro día puedes estar triste e ir a tomarte unas cañas con tu amiga. Vale, pero puedes ir encajando esas cosas. Y si yo lo que le digo a la gente es que cuando está triste lo único que puede hacer es quedarse comiendo en su casa bollos llorando, lo que estoy haciendo es hundiéndole en la miseria. Así de simple. Entonces, hay que hacer a la gente fuerte y darle herramientas para sostenerse, no hacerla vulnerable, que es lo que yo creo que a veces estos movimientos buscan. Justo estaba leyendo ayer o antes de ayer que se ha perdido el que la otra persona perciba el punto de vista del que estamos diciendo algo. Es decir, si yo quiero lo mejor para ti, hemos perdido la capacidad de ver que esa persona desde el punto de vista del que nos dice las cosas, ¿no? Y como que cualquier cosa que sea lo que no queremos escuchar, sentimos como que es una ofensa por parte de la otra persona, ¿no? Cuando yo a lo mejor que puedo hacer por mi mejor amigo es decirle a veces lo que no quiere escuchar, ¿no? Pero él debería ser consciente de que yo lo digo desde ese punto de vista, ¿no? No confundamos tampoco con el hecho de no ser empáticos ni el decir las cosas, la sinceridad muy brusca, ¿no? Sino que hay veces que a una persona que se pone a trabajar conmigo le tengo que decir algo que no le va a reconfortar, ¿no? No es, no pasa nada. Le tengo que decir, oye, esto es lo que hay, ¿no? A veces. Y eso es lo que más le va a ayudar en ese momento. Y otras veces será lo contrario. Sí, sí, o sea, quiero decir que además que yo creo que eso a ver, que se nota, está claro que cuando una persona tiene un exceso de confianza y te dice cosas que no vienen a cuento, pues también ahí hay que poner límites, pero es que hay veces, a mí me pasa, por ejemplo, me ha pasado en asesoría decirle cosas a un cliente y sé que lo que le he dicho ha cambiado su relación conmigo, pero ¿por qué no me importa? Porque aunque ese cliente deje la asesoría, sé que un día va a sanar en parte por lo que le he dicho. Y se va a acordar de eso que le he dicho. Porque si te tengo que decir, oye, me quito el cráneo, ¿cómo lo estás haciendo, tío? Aunque hayas perdido el control con la comida, lo voy a hacer. Pero si pretendes que por un acto impulsivo infantil te aplauda y diga, no, no, yo voy a decir, mira, pues yo lo que veo desde fuera, el análisis que hago es que has hecho esto. Tú sabías que hacer esto, por ejemplo, pesarte, te iba a hacer sentir mal, te pesaste, aunque sabías que lo mejor era no pesarte, y en vez de asumir eso y decir, oye, Ana, me he pesado y me ha disgustado mi peso, no has dicho, venga, pues ahora me voy a ramplar con esto que tengo aquí. Pues eso es un impulso que tú podías haber evitado. Y no lo hiciste porque no quisiste, tenías herramientas para gestionar esto y decidiste no hacerlo. Y hasta que tú veas que tenías herramientas que no has decidido usar, no vas a acabar de sanarte. Entonces, claro que hay cosas que son duras de escuchar, pero es que al final esas suelen ser las cosas que más nos hacen salir adelante. Yo creo que hay como un instinto, también una intuición que te hace ver cuando un comentario lo está haciendo alguien con esa intención de ayudar o no. Obviamente yo jamás le diría a un cliente algo con una intención de hacerle daño. ¿Qué voy a ganar yo con eso? Nada, ¿no? Por supuesto. O sea, quiero decir, o ese comentario que tú hiciste, pues a lo mejor yo si no tengo la capacidad para entender lo que tú estás haciendo, si yo soy una persona lo suficientemente buena y fuerte, yo puedo decir, oye Marcos, no entiendo lo que tú estás queriendo decir con esto, lo podrías explicar en una historia y quedó muy bien.
Pero en el momento en el que tú saltas, ahí estás demostrando tu reactividad y tu falta de estabilidad emocional Sí. y de seguridad en lo que tú supuestamente crees. Totalmente. Totalmente. No sé si podemos a lo mejor responder alguna pregunta así rápida Yo de... no sé si hay preguntas, No, tú las ves. no, sí, sí las veo, sí. No, preguntas realmente no hay, pero bueno, si hay alguna pregunta así de alguien, porque hemos hablado un montón de cosas, si hay algo que diga, ostras, tengo esta problemática, ¿qué tal? Y podemos dar un poco una idea de ello, podría ser interesante Quieren para, preguntar. para cerrarlo. Pero bueno, cuando ya ponemos el foco, la gente se vuelve tímida de repente. Vale. ¿Cuál, ¿Cuál pensarías que es la principal diferencia entre la persona que tiene que solucionar una compulsión y la persona que lleva una extrema restricción con la alimentación? ¿Cuál es la diferencia entre restricción y compulsión? Eh, eh, A la a, hora de abordarlo a nivel pues, conductual o la alimentación. a ver, a la hora de abordarlo es que la personalidad de esas dos personas es muy distinta. Entonces, claro, por ejemplo, trabajar con una persona que tiende a controlar en exceso y trabajar con una persona que no controla nada, pues ahí eso es distinto. A lo mejor a una persona le tienes que ayudar más a que suelte el control y a otra le tienes que ayudar a que quiera controlar un poquito más. Entonces, para mí, ese sería, digamos que un espectro de lo que es el control que yo puedo tener en la comida. Ahí sería donde yo pondría mi primer foco, incluso en la forma de hablar con ella y la información que le doy. Yo, por ejemplo, tengo información hecha para mis pacientes, pero no le paso a todo el mundo la misma, porque sé que una persona con un trastorno restrictivo hay cosas que en este momento no le van a ayudar. Entonces, de momento es mejor que nos centremos en su afrontamiento alimentario y lo que necesita, ¿no? Una persona ha preguntado, que lo he visto, que si los atracones tienen que ver con la voluntad. Si tú interpretas voluntad como los lóbulos frontales, es decir, mañana voy a leer media hora de este libro, eso los atracones no son. Los atracones son en un momento dado que se te va la pinza y viene desde el cerebro reptiliano, que se parece mucho más a que te pique una pierna y te rasques, a que tú decidas hacer algo. Entonces, un atracón de libro entendido como una pérdida de control no tiene nada que ver con fuerza de voluntad porque viene de una zona del cerebro mucho más primitiva que no tiene esos matices en la conducta, que es todo o nada, porque es como el fight or fly, ¿sabes? O sea, o lucha o huye. No puedes modular esas conductas supervivenciales. Pero bueno, aún así sí que siempre podemos favorecer el hecho de que no se den tanto esas situaciones. Es decir, pues con la alimentación de base, con no tener cosas en casa, con cómo cambiar nuestros hábitos en el día a día. Es decir, si, como tú dices, ¿no? Si relacionas estar viendo pelis constantemente con darte un atracón, porque es lo que suele ocurrir, pues no trates los 3 días del fin de semana de estar haciendo ese plan, ¿no? Claro, eso sí, pero tú no estás decidiendo Claro. eso en el momento en que ya estás perdiendo el control. O sea, todo eso hay que hacerlo antes y si tú, por ejemplo, tienes en casa solo alimentos nutritivos y saciantes, si empiezas a perder el control vas a frenar mucho antes porque esos alimentos te van a estar reforzando. Entonces, claro, eso sí. Puedes planificar algunas cosas porque tampoco una persona está perdiendo el control 24 horas al día. Entonces, hay momentos en los que sí puede tomar decisiones. Vamos a responder a esta pregunta, que al final responde a todas, ¿no? ¿Cómo hacemos para desengancharnos del pan? Al final, para desengancharnos del pan o de cualquier otro alimento... La cooperativa de panaderos tirándose... Bueno, subí una publicación y me han venido de todo... Bueno, en fin, que para desengancharnos al final de cualquier alimento, primero hay que identificar que estamos enganchados y ser sinceros con nosotros mismos, porque cualquier alimento que no nos produzca adicción no es algo que nos importe tanto, ¿no? El estar metiéndolo constantemente. Y si te digo, oye, no desayunes pan y se te cae el mundo, a lo mejor eso te quiere decir ya te puede dar una pista, ¿no? Pero creo que la base, más que quitar primero, a lo mejor sería aportar en su lugar alimentos nutritivos, ¿no? Es aportar esos alimentos nutritivos y en muchos casos, yo diría la mayoría, va a haber que hacer como una terapia como más de quitar o de choque, de quitar esos alimentos para permitir resetear.
Claro, o sea, una opción sería eso, pues tipo hacer una dieta paleo, Claro, que ya como no comes cereales, te olvidas del pan y de todo lo que se parezca a claro. ello, que es quizá lo que yo haría. Si tengo la capacidad cognitiva para entender eso, pues me haría un Whole 30. Y 30 días que no voy a ver pan, ni cereales, ni farináceos, ni nada. Si es una persona que es más un picoteo tal, pero no está tan desestabilizada, pues a lo mejor le digo, cómprate un pan muy, muy bueno, un pan de masa madre hecho con trigo sarraceno, tenlo en casa o la hogaza congelada en tus rebanadas y jamás vas a coger solo el pan. Te vas a coger tu pan y te lo vas a tomar con una ensaladita, con 2 huevos, con comida muy nutritiva que sea como un escudo que haga que el pan al final va a perder muchísima relevancia ahí. Y mucha Exacto. gente dirá, pues después no quiero ni comer el pan. Claro. Pero aparte ya lo tengo congelado, es un pan un poco diferente que no es tan palatable, no tiene una textura tan tal. Entonces podrá haber diferentes formas de abordarlo, depende del caso. Pero si es la típica persona que se coge el pan y ya tal, aparte que yo ya diría, mira, no te pasa solo a ti, o sea, le pasa a la mayor parte de la población porque es un alimento que no es nada nutritivo y que al final pues hemos normalizado comer pan por comer pan Total. como si fuese respirar. Sí, al final el error que suele cometer cuando, por ejemplo, se quiere eliminar la adicción al azúcar, ¿no? O al pan y se quita, es quitar ese alimento y no meter nada en sustitución. Porque, claro, estás quitando una fuente de energía que además te genera adicción, vas a tener más hambre. Ese es el problema que suele ocurrir. Como la gente que dice que hace ayunos porque no cena. Eso no es hacer ayunos, eso es comer menos. O sea, tendrás que redistribuir tu ayuno y comer lo que necesitas en tu ventana de alimentación. Totalmente. Pues... Venga, vamos a cerrar con esta pregunta. ¿No os parece que iniciar por la dieta cetogénica ayuda mucho para continuar hacia el buen camino? No pasa hambre, pierde la adicción al dulce, a mí me ha ayudado. Hacia el camino de la luz. Pues a ver, depende, porque hay tantas cuentas en redes sociales de dieta cetogénica con pastelitos y cosas así que odio con toda mi alma, que no sé qué decirte. Porque asocio mucho la dieta cetogénica que hace la mayor parte de la gente a imitar comida basura. O sea, si me hablas de una dieta cetogénica con un toque evolutivo, pues te diría, vale. Pero que también pues, podemos hablar de estaciones, de actividades, de microbiota, de muchas cosas que no creo que el mal sea tomarse un boniato o una patata combinado con otros alimentos. Entonces, si a ti te ayuda la dieta cetogénica, porque obviamente es hipersaciante y eso lo sabemos, pues adelante. Pero no creo que una dieta en concreto sea la cura. Lo que tengo claro es que tienen que ser alimentos nutritivos, saciantes, que no sean hiperpalatables y comerlos en una cantidad suficiente. Pero después que una persona se tienda más a una dieta cetogénica, que es un extremo de comer muy, muy pocos hidratos, que incluso te limitaría a no poderte comer a lo mejor una buena ración de calabaza, pues no creo que yo pudiese decir que eso es lo que te va a ayudar más que otra cosa. Para mí, por ejemplo, fue la dieta paleo y le tengo mucho cariño. Sí, sí. Si te ayuda al principio, perfecto, pero que te puedes ir al otro extremo, ¿no? De que la relación con la comida, de adicción al alimento, luego pases a una relación donde te dé miedo el carbohidrato, donde tengas una alimentación muy restringida y esté obsesionada por entrar en cetosis. Entonces, tendemos a oscilar en esos campos. Entonces, con precaución, si a ti te funciona a nivel inicial, bien, pero que tengas ese contexto, ¿no? Sí, yo diría que sí. Que hay muchas herramientas. Para mí es una herramienta más. Jolín, pues muchas gracias, Ana. Me ha encantado. Al final hemos hablado un poquito de todo, ¿no? Un poquito de la vida, de alimentación, de psicología incluso, porque al final no hay ningún aspecto de la salud que sea estanco. Ya veo esa imagen que tienes ahí al fondo muy chula. La puse hoy, además. Así que es eso, ¿no? Que conocerse a uno mismo, si alguien sale de aquí, al final es la clave para todos los problemas, en el fondo, y no mentirse. Por supuesto, sí, lo que yo decía de abrirle la puerta ahí a nuestros fantasmas y prestarse a hablar con ellos para empezar a tomar decisiones que nos lleven a donde queremos estar. Tomarse un café. Sí, un café, que de momento del café no hemos dicho nada malo. Dejaremos que sin azúcar el café, entonces. Vale. Nada, gracias, Ana. Gracias a todos los que habéis estado por aquí. Espero que hayáis sacado algo positivo. Hemos estado una horita. Si alguien no lo ha podido ver desde el principio, lo dejaré grabado.
Y nada, seguid a Ana en su cuenta, en su canal de YouTube, que lo recomiendo un montón. Y nos vemos en otro seguro. Muchas gracias, Marcos. Me ha encantado este ratito juntos. Igualmente. Chao. Chao.